Bundan böyle dışarıdaki yüzün sen olacaksın. Abi geçmiş olsun. Estağfurullah kardeşim. Adam daha yeni çıktı. Böyle bir güvenlik problemi oluşturmasın? Yani eğer yaşadığım evden korkacaksam ben o evde yaşayamam ki bir daha. Yani hapisten çıkıyorsun, bebeğin burada. Ya bu çocuğu almaya niye Cemile ablayı yollamıyor Mehdi? ¿Qué pasará en el nuevo episodio donde naciste es tu destino? Mehdi seguirá siendo un peligro para Zeynep. ¿Podrá Mehdi dirigir el negocio de Cengiz Baba? ¿La relación de Bars y Zeynep se verá afectada por el hecho de que Mehdi esté fuera? ¿Qué hará Mehdi cuando tenga tanto poder? ¿Se reunirá Zeynep con Mehdi a partir de ahora? Zeynep eligió a la madre de Nermin. Todos y más están en este video ahora. Aquellos que quieran a Mehdi y Zeynep juntos antes de pasar a nuestro video, no olviden compartir nuestro video. Como mencionamos en nuestro video anterior, Cengiz Baba dio el dinero que Mehdi necesitaba y Mehdi se hizo cargo del negocio. Más tarde, tan pronto como aparezca Mehdi, comenzará a vivir más de lo que esperaba. Teniendo tal poder y soberanía a la vez, Mehdi y su familia no podrán ocultar su asombro. Mehdi comenzará a organizar su nueva vida con su familia. Cuando se entere de que Noah está trabajando con Bars, le pedirá que renuncie y trabaje con él. Pero Noah no aceptará esto y es por esto que romperán un poco. Creo que Emilia no se quedará al lado de su esposo, que todavía sostiene el Mehdi y sacrificó tanto. Mehdi trabajará duro para no descuidar la confianza de Cengiz Baba. Por otro lado, Bars estará muy incómodo de que Mehdi esté afuera. Porque la perspectiva de Zeynep de dejarla y regresar al Mehdi la asusta mucho. Zeynep, por otro lado, estará especialmente ansioso por las sospechas de la madre de Nermin, Bars y Emine sobre Mehdi. En realidad, Bars hará que Zeynep siga constantemente porque cree que Zeynep sufrirá daños. Pero Zeynep pensará que los hombres que la siguen son el Mehdi. Zeynep, que ya no tiene ninguna relación con Mehdi, no quiere que pase ni siquiera cerca de él. Aunque Mehdi dice que ya no le hará daño a Zeynep, no puede convencer a nadie. Por el contrario, Mehdi no se abstendrá de utilizar este poder para evitar daños a Zeynep y su familia. Zeynep ayudará a Nermin a encontrar una mansión como ella quiera con su riqueza. Pero no querrá ir con él y romper su propia orden. Si quieres recordar lo que sucedió en la sección anterior, te lo expliqué brevemente en el resto de nuestro video, examinémoslo juntos. Cuando Zeynep encontró a Bars frente a él, tuvieron una discusión seria. Y después de decir que había renunciado, se disculpó con Bars por mentir y se fue. Entonces, Zeynep llegó a casa y les dijo a los residentes que tomó el caso del Mehdi y renunció a su trabajo. Cuando Nermin y Sakine le preguntaron cómo había hecho tal cosa y se acercó también a Zeynep, Zeynep hizo todo lo posible y se fue a su habitación. Después de que Zeynep se fue, pensaron y discutieron cómo deberían comportarse. Como su hermana, Sakine teme que Zeynep salga de la casa y se vaya. Así que se pusieron de acuerdo para mantener la calma y no continuar. Después de escuchar que Bekir había muerto, Mehdi se sintió muy infeliz. Le dijo a Cengiz Baba que sería juzgado por los errores que cometió con Zeynep y el asesinato de Bekir. Idris, que era un alborotador en la prisión, tomó la foto de su hija en la mano de Mehdi y la rompió. Después de este acto, Mehdi le dio a Idris su lugar. Mientras Noah quería hablar sobre lo que le pasó a Cemile y meterse en problemas, cuando Cemile preguntó si aún podían darle el dinero al Mehdi, Noah se enojó mucho. No podía creer que Cemile fuera tan egoísta. Mientras tanto, Ozlem y Sabas están molestos porque piensan que Bars se va a Sofía con Zeynep. Luego vino Bars, dijo que quiero hablar contigo con Sabas. Y le preguntó por qué no me dijo que Zeynep se hizo cargo del caso del Mehdi y lo ayudó. Sabas dijo que le había prometido a Zeynep para esto. Mientras Zeynep pensaba después de todos estos eventos en su habitación, Emine se acercó a ella y... Cuando dijo que te dije que no hicieras esto, Zeynep se enojó mucho con él. Entonces Sultan se acercó a ellos y trató de darle moraleja a Zeynep. Los llevó a la fuerza a la taberna para que pudiéramos salir y distraerlos un poco. Alif Bey se le acercó y le pidió que contara lo que sucedió mientras estaba en su habitación de la misma forma en Bars. Le advirtió a Bars que estás enamorado de Zeynep, mejor ve a hablar, discutir, luego paz y relax. También planeaba pasar esta noche al aire libre con sus sobrinos. Comenzaron a beber en el lugar donde venían las chicas del sultán. Trató de saber qué sucedió de la boca de Zeynep sin que él se diera cuenta. A medida que pasaba el tiempo, Zeynep se emborrachaba cada vez más y hablaba constantemente de Mehdi y la paz. Como su tío se lo había prometido al sultán, fue a la taberna con sus sobrinos, no al club nocturno. Guerra, después de lo sucedido, se preguntó y llamó a Zeynep. Como Zeynep no estaba en condiciones de hablar, Sultán contestó el teléfono. Cuando supo dónde estaba Sabas con su tío y su hermano, tomó a las hijas y fue allí.
Cuando Bas vio a Zeynep, se dio cuenta de que estaba borracho y le ofreció café. Cuando Zeynep se despertó un poco, le preguntó, ¿por qué me mentiste? Tenía miedo de que me juzgaras, respondió Zeynep. Entonces Bas dijo que no quiero que me ocultes nada de ahora en adelante e hicieron las paces. Luego se lo pasaron muy bien y con entusiasmo. Cuando Filfurna llegó borracho a casa, Cemile fingió estar dormida. En la mañana de esta noche, trató a Zeynep como si hubiera cometido un crimen. Cuando el sultán vio esto, no pudo soportarlo, y ahora todos están trabajando para el Mahdi. Advirtió que todavía no ves lo que hizo Zeynep o lo que hizo Noah. Cemile dijo que extrañaba a sus hermanos y que no podía soportar lo que pasó. Después de este discurso, antes de ir a ver a Cemile y Mehdi, fue a Zeynep y le dio las gracias. Dijo que lo que hizo estuvo mal. Cuando su hermano Oflem se enteró de lo que sucedió por la noche en la casa de Bars, insultó a su tío y la acusó. El tío Alef ahora se ha desbordado e informado a Oflem de sus límites. El amante de Erkan llamó a Busa a Zeynep y quería conocerse. Mientras tanto, Fenjif Baba se enteró de que estaba investigando a Mehdi, que no tenía lugar de trabajo y que su familia se quedó en la casa de Zeynep. Cuando le dijo esto al Mahdi, el Mahdi no quiso creerlo. Mahdi nunca mencionó lo que sabía a su familia que vino a verlo. Hablaron de ello como si todo estuviera bien. Zeynep dijo que Buse convenció a Erkan en su reunión con Buse. Pero cuando Buse pidió a cambio una gran cantidad de 500.000 liras, el rostro de Zeynep se llenó de desesperación. Más tarde, cuando Zeynep vino a compartir esto con Mehdi, Mahdi preguntó de dónde había sacado el dinero que le había traído. Le preguntó a Zeynep que lo sabía todo pero que no se lo dijera a nadie. Habiendo estado en una situación difícil, Zeynep tuvo que vender la camioneta de Noah y decir que encontró este dinero. Luego le dijo a Mehdi el dinero que quería el amante de Erkan. Cuando Mehdi escuchó esto, su pequeña esperanza desapareció por completo. Cuando regresó a su barrio, le contó a Fenjif Baba todos los eventos y dijo que ahora estoy aquí para quedarme. Aunque Zeynep no sabe cómo decirlo, tiene que decirle a la familia de Mehdi que le piden ese dinero. Se sintieron muy molestos cuando lo escucharon y no se pudo hacer nada. La señora Nermin, por otro lado, recupera la riqueza que robó Ekrem. Y quiere volver a su antigua vida con Zeynep lo antes posible. Cuando Sakina se enteró de esto, se molestó mucho porque no quería irse con Zeynep. Cuando Bas le aconsejó a Bas que trabajara en la empresa y tomara demandas. Dijo, si es así, quiero que mi primer intento en el juzgado sea con Zeynep. Cuando comenzó el juicio, Erkan entró primero en la sala del tribunal, después de Buse. Confesó todo y traicionó a Beissi, y Mahdi quedó en libertad en espera del juicio. Y finalmente, mientras lo llevaban a prisión, Mahdi se enfrentó a Baris para tomar sus pertenencias y completar el trámite. Hemos llegado al final de otro video. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Cuídate. Adiós, adiós.